Hola, amantes del inglés fácil y fluido. Hoy vengo a haceros fácil y fluido los tiempos compuestos con el verbo haber. Vengo a traeros un planteamiento distinto del tradicional que me ha llevado varios años desarrollar y dándole vueltas, pero que hace muchísimo más fácil hablar en inglés cuando tienes que utilizar estos tiempos. Me refiero a los tiempos como yo he comido, ella había subido, mis padres habrán llegado y así. Todos esos tiempos con el verbo haber son fáciles si los planteas como te voy a explicar, pero para que puedas aprovechar al 100% los contenidos de este vídeo, deberías ver los dos vídeos anteriores en los que explico cómo formar los tiempos simples. Porque eso que he explicado en los vídeos anteriores, a eso que he explicado le vamos a sacar jugo para que los tiempos compuestos te resulten sencillos. Vamos allá. Dale, antes de que nos pongamos a ello, al botón de suscribirse para que los siguientes vídeos de este curso de cómo manejar los verbos en inglés se te notifiquen y no te pierdas ninguno. Bueno, pues al lío, ¿qué estamos esperando? Esto que te voy a contar es quizás un poco difícil de contar, pero una vez que lo entiendes te va a facilitar mucho la vida con los tiempos compuestos. Primera cosa que me gustaría que hicieras dentro de tu mente cuando tengas que formular un tiempo compuesto como yo he subido, ella ha trabajado, nosotros habíamos venido. Lo primero que tienes que hacer es dejar de pensar en los nombres de los tiempos y fijarte o centrarte en que son tiempos compuestos con el verbo haber. ¿Por qué quiero que dejes de llamarlos por su nombre? Porque te obliga a dar pasos mentales, a veces demasiados pasos mentales. Y porque si los usas bien en español, y a mí no me cabe duda de que eso lo haces porque eres una persona cuya lengua nativa es el español, si no, no estarías escuchando este vídeo, pues si ya los usas bien en español, lo que vamos a hacer es, cuando yo uso este tiempo en español, ¿cómo lo hago en inglés? El primer paso para hacer eso es pensar que son tiempos compuestos con haber y que el verbo haber es uno de los dos que vamos a manejar dentro del tiempo compuesto. No todo el tiempo. Sé que esto ahora mismo todavía suena un poco confuso, pero dame tiempo a que te expliquen los siguientes pasos cómo encajar las piezas del puzzle para que al final te resulte fácil. Así que primer tip, no pienses los nombres de los tiempos. Usa los mismos tiempos en inglés que usarías en español, se llamen como se llamen, porque básicamente sirven para lo mismo, y concíbelos en tu mente como tiempos compuestos con el verbo haber. Siguiente paso. Vamos a por el segundo punto que tienes que tener claro para conjugar los tiempos compuestos con el verbo haber de forma fácil. Y vamos a empezar paradójicamente por el final, por los verbos que acaban en ado o en ido, como por ejemplo, yo he comido, el primero es el verbo haber y el segundo es un verbo acabado en ado o en ido. Ella habrá amado, habrá es el tiempo del verbo haber y el otro, amado, es un verbo en uno de esos tiempos que acaba en ado o en ido. Todos los tiempos compuestos con el verbo haber tienen dos palabras y la segunda, la que acaba en ado o en ido, es igual siempre, sea un futuro perfecto, un futuro pluscuamperfecto, el que tú quieras, siempre el segundo es igual. Aquellos tiempos que acaban en ado o ido se hacen siempre igual, es la misma para todos los posibles tiempos compuestos con haber. Y se hace de forma muy sencilla. Si el verbo es regular, le pones ed al final. Y si el verbo es de los irregulares, pues tendrás que mirar, si no te lo sabes, en esas listas de tres columnas que abundan por internet, cuál es el que está en la tercera columna, que es el que se utiliza para estos tiempos. Por ejemplo, drive, drove, driven, pues sería driven. Yo he conducido, yo he driven. Dormir, sleep, slept, slept, pues slept, que es la tercera columna. Yo habré dormido, yo habré slept. Y así con todos. Tercera columna para los irregulares, terminación en ed para los regulares. Y esto es igual para todos los tiempos. Así que a partir de ahora simplemente nos vamos a referir a el tiempo que sea del verbo haber y el otro. Y el otro va a ser siempre un tiempo que si es regular acaba en ed y si es irregular es de los de la tercera columna. Ya sabes cómo se hace el segundo de los tiempos, el que acaba en ado o en ido en español. Vamos a ver cómo se conjuga el verbo haber, porque el verbo haber es un verbo y como cualquier verbo se conjuga, es decir, se pone en pasado, en futuro, en cualquier tiempo. Es presente, como sé, yo tuve es pasado, igual que yo hube con el verbo haber. Salían es igual que habían, pasado también. Sabrá es igual que habrá, futuro. Y cabría es igual que habría. Uno de esos verbos que acaban en ría. Para los gramáticos, el condicional.
Pues vamos a conjugar el verbo haber igual que hacemos con estos otros verbos. Por eso tienes que ver los vídeos anteriores, que es donde explico esto. Cualquier tiempo compuesto tiene el verbo haber en un tiempo el que sea y luego el verbo que acaba en ado o en ido. Así que lo que tienes que hacer es pensar en español y decir yo habré trabajado y saber que habré es futuro. Y si habré es futuro, pues lo tratas como un verbo normal y corriente, pero en futuro. Luego lo vamos a ver en detalle, ¿vale? Pero de esta forma, si tú el segundo lo quitas de la ecuación, el que acaba en ado o en ido, no tienes que pensar en él, te puedes concentrar en el primero. Enseguida vamos a ver cómo lo hacemos con cada uno de los tiempos. Vamos allá pues con el primero de los tiempos compuestos con haber, que es aquel en el cual haber va en presente. Este es el único que puede tener un poquito de dificultad porque tienes que acordarte de que haber, el verbo have, cuando es en presente y se refiere a la tercera persona del singular, no es have, sino que es con ese, has. Pero salvo esto, si le pones a cada uno el que le corresponde, es decir, a todos have menos a la tercera persona del singular, que es has, pues lo único que tienes que hacer es poner el verbo have en presente y luego el otro verbo, si es regular, terminado en ed, y si es irregular, pues utilizar el de la tercera columna de las tablas de los verbos irregulares. Vamos a ver algunos ejemplos, que lo vas a entender mejor. Para decir yo he visitado, simplemente diría yo, el verbo haber, en presente, es decir, I have, y luego visited, porque to visit, es un verbo regular. Así que le añadimos ed y ya está. I have visited. Si hubiera sido la tercera persona del singular en vez de yo, por ejemplo, ella ha visitado, lo único que habría que hacer es poner has en vez de have, porque recuerda que el verbo have con la tercera persona del singular es has. Ella ha visitado. She has visited. Mis amigos han dormido toda la noche. My friends, luego el verbo have en presente, have. Y luego dormido, como sleep, que es dormir, es un verbo irregular, utilizamos el verbo de la tercera columna, slept. My friends have slept all the night. Ellos han cerrado la puerta del hotel. They, el verbo have en presente para they have closed, como close es un verbo regular, lo terminamos en ed, they have closed la puerta del hotel, the door of the hotel. They have closed the door of the hotel. Hemos comido ensalada todo el mes. We have eaten salad todo el mes. We, verbo have en presente, we have. Y luego, como eat es un verbo irregular, ponemos el de la tercera columna de las tablas de los verbos irregulares. Eaten. We have eaten salad all the days. Hemos disfrutado un montón en este viaje. We have enjoyed a lot in this travel. Este tiempo es sencillo y además lo más importante, que te da igual saber cómo se llame. Cuando tú pienses en tu mente, yo he comido, ella ha disfrutado, lo único que tienes que hacer es decirlo igual en inglés. Yo he, el verbo haber en presente, comido, como es un verbo irregular, utilizamos la tercera columna de los verbos irregulares. Si no, pues lo pondríamos con un ed al final. Ves que si no piensas los nombres de los tiempos es mucho más rápido y más fácil. De esta forma, según lo piensas en español, lo puedes decir en inglés y hará que tu inglés sea mucho más fluido. Vamos con el siguiente tiempo verbal. Y ahora vamos a ver los tiempos compuestos con haber en los que haber va en pasado, como yo había comido, ella había subido, mi hermano había cortado el césped, había, habían, habíamos, son formas del tiempo haber en pasado. ¿Cuál es el tiempo haber en pasado? Pues el pasado del verbo have, que es had. Así que si quiero decir yo había comido, digo I had y luego comido, que como es irregular, la tercera columna de los verbos irregulares. Eaten. I had eaten. El arquitecto había caminado kilómetros hasta que llegó al edificio. Bueno, el arquitecto había caminado. The architect había caminado. Had walked, como walk. Es un verbo regular, le ponemos ed al final y ya está. Había grabado un vídeo estupendo y se estropeó. She había pasado, da igual la persona, es igual para todas las personas, para yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos y cualquier ejemplo de la tercera persona del singular. Siempre es had. She had recorded, porque grabar, record es regular. She has recorded
a very nice, fantastic and amazing video. Y ahora viene la paradoja. Porque este tiempo en el cual el verbo haber va en pasado tiene un supuesto que puede incitar a confusión. Y es el siguiente. ¿Cómo diríais en inglés? Mi hermano había tenido un gatito precioso. My brother had. Y luego tenido. El verbo have es un verbo irregular. La tercera columna también es had. Así que esta frase sería My brother had a nice dog. Mis hermanos habían tenido had. Mi jefe y su mujer habían tenido had. Ellos habían tenido had. Yo habré, ella habrá, nosotros habremos bebido, comido, desarrollado, trabajado, escrito, lo que quieras. Yo habré. ¿Habré qué tiempo es? Futuro. Pues como es futuro, vamos a tratarlo como un verbo en futuro. Y le ponemos delante will. Y con eso basta, no hace falta más. Yo habré trabajado, I, y luego el verbo haber, have. En futuro le pongo will. I will have trabajado, worked. I will have worked. Si quiero decir mi amigo habrá escrito un libro, digo mi amigo, my friend, habrá. Pues pongo el verbo haber en futuro. My friend will have written a book. Céntrate en qué tiempo es el del verbo haber, si es pasado, futuro, si es de los que acaban en ería o cuál es. Haz ese y luego pon el otro con ed al final, si es regular o de la tercera columna, pero es que da igual el tiempo que cojas porque si es compuesto siempre es el mismo. Vamos con más ejemplos. Mañana habré ganado el premio. Tomorrow habré, futuro, I will have won the prize. Win, que es ganar, es irregular. La tercera columna es won, que es el que se usa para los tiempos compuestos con haber. Pues I will have won the prize. Esta noche habré hecho 10 tartas. Tonight habré hecho. I will have made a cake. Habré enseñado inglés a un montón de personas. I will have taught English to a lot of people. Ese hombre habrá predicho el futuro. That man will have predicted the future. Ves que una vez que encajas la mecánica es fácil. Dices el verbo haber en qué está. En pasado, presente, en futuro, lo que sea. Lo pongo en el tiempo igual que el que estás pensando. Luego pones el otro verbo acabado en ed o de la tercera columna si es irregular y ya está. ¿Tienes mucho interés en saber cómo se llama ese tiempo? ¿Para qué quieres saber cómo se llaman? Lo que tú quieres es usarlos bien. Pues olvídate del nombre y haz esto que te digo. De todas formas, si quieres saber cómo se llaman, voy a hacer un vídeo para aquellos mentes curiosas que quieran saber por qué el presente perfecto se llama presente perfecto y el futuro continuo. Pero cuando llegue el momento aquí, lo que corresponde es olvidarse de los nombres para que puedas hacerlo con fluidez y naturalidad. Venga, vamos a por el siguiente tiempo de los tiempos compuestos. ¿Cómo decimos esos tiempos verbales compuestos con haber en los que el verbo haber acaba en ería? Como yo volvería, ella trabajaría, nosotros traeríamos. Bueno, pues ese traería, trabajaría, bebería, lo que sea que acabe en ería. Si has visto los vídeos anteriores a este en los que explicaba cómo hacer los tiempos simples, sabrás que es tan simple como que cada vez que oyes en tu mente ería, ya sea en un verbo compuesto como este o en un verbo simple, lo único que tienes que hacer es poner delante del verbo, de la raíz del verbo, would. Y automáticamente conviertes el verbo en uno de esos que acaban en ería. Así pues, si decimos yo habría girado, lo que tengo que coger es el verbo have y poner delante would. I would have turned. Eso es todo. Ves que si en vez de pensar en el nombre del tiempo verbal y decir, oh, este es un condicional perfecto, condicional perfecto se hace así, y lo piensas y luego lo dices, das varios pasos dentro de tu mente que hacen de todo menos ayudarte, o por lo menos hacen que tu inglés sea menos fluido. En cambio, si dices, yo habría pintado un cuadro nuevo, yo habría, y en cuanto oyes en tu mente decidiría, dice con would, es mucho más rápido. Vamos a ver algunos ejemplos para que te quede claro del todo. Yo habría considerado contratarla. I would have considered hiring her. Esa empresa habría ganado más dinero. That company would have, habría y ganado. Raised more money. That company would have raised more money. El jugador habría corrido mucho más. The player would have run. Run es irregular. Cogeríamos la tercera columna de la tabla. The player would have run much more.
No es que los tiempos verbales en inglés sean complicados, es que la estrategia que la mayor parte de la gente utiliza para pensarlos y convertir un pensamiento español en un tiempo verbal en inglés es demasiado compleja, da demasiados pasos. De esta manera es mucho más rápido. Otra cosa que debes saber de los tiempos compuestos con haber es que niegan con not o su contracción. Si piensas, como te decía al principio, en el verbo have, te vas a liar, porque el verbo have hace función de verbo que significa tener y de verbo que significa haber para los tiempos compuestos. Y niegan diferente y preguntan diferente. El verbo tener, que es have, ya lo sabemos en inglés, niega con don't o pregunta con do. En cambio, cuando hablamos del verbo haber, que también se escribe have en inglés, ¿vale? Pero cuando es el verbo haber, niega con not y pregunta poniéndolo al principio de la frase. Por eso, si tú piensas en el verbo have que hace una función u otra, vas a tener que separar funciones cada vez que digas las cosas. De esta manera vas a tener claro que los tiempos compuestos con haber niegan con not y preguntan poniendo el verbo al principio, porque haber es uno de esos verbos raritos de los que ya te he hablado y que viene dentro de un vídeo 2 explicaciones detalladas sobre los mismos. Yo he comido, I have eaten. He comido, have I eaten. Bueno, pues estas cosas las veremos un poquito más adelante, pero si lo concibes en tu mente con el verbo como el verbo haber y sabes que el verbo haber niega con not y pregunta de esta manera, te va a resultar mucho más sencillo trabajar con este tipo de tiempos. Pero ahora quédate con que el verbo have se conjuga y que hace las cosas distintas de los verbos normales. Por eso lo considero yo uno de los verbos raritos. Por cierto, ¿te has suscrito a este canal? Te voy a dar muchas estrategias muy interesantes como estas que te enseño aquí para que tu inglés fluya y para que trabajes mucho menos aquí dentro para hablar un correcto inglés. Así que no esperes más, dale al like y suscríbete.